Amigos, la historia de Simón Bar Yona. Simón Bar Yona, o sea, Simón, hijo de Juan, más conocido como Pedro o Simón Pedro, pues el Señor Jesús, al conocerlo, le cambió el nombre a Cefas, que en arameo, el idioma de Jesús y Simón, significa piedra. Era unos 3 años más joven que Jesús, pues nació en el año 1 de nuestra era. Se cree que Jesús nació en el año 4 antes de nuestra era, y esto por un error en los cálculos de la fecha del nacimiento de Jesús. Nació en Betsaida, una aldea de pescadores a orilla del lago de Galilea, aunque cuando conoció a Jesús ya vivía en Cafarnaún, a orillas del mismo lago. Fue pescador y junto con su hermano Andrés poseían una barca y posiblemente empleaban en su actividad algunos operarios. Eran amigos y compañeros en la pesca de la familia de los Zebedeos, los hermanos Santiago el mayor y Juan, que también junto con su padre poseían una barca. Pedro estaba casado y antiguas tradiciones cuentan que tenía una hija. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y junto con Felipe, que era también de Betsaida, al decirles Juan el Bautista, al ver pasar a Jesús, que él era el Cordero de Dios, ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde vives, maestro? Y él les contestó: vengan y lo verán. Y se quedaron con él ese día. Al día siguiente Andrés se encuentra con su hermano Simón, que también estaba ahí, y le dice: hemos encontrado al Mesías. Cuando Andrés y Pedro se acercaron a Jesús, él le dice a Pedro: tú eres Simón Bar Yona, pero ahora te llamarás Pedro, o Cefas en arameo. Seguramente desde ese mismo momento Jesús ya lo eligió para la misión que más tarde le confiaría. Felipe, que había estado con Andrés como discípulo de Juan el Bautista, se encuentra a Natanael, también conocido como Bartolomé, y le dice: hemos encontrado al Mesías, y lo lleva ante Jesús, que al verlo le hace un elogio. Ahí tenéis una israelita de verdad, en quien no hay engaño. En la boda de Caná de Galilea, donde Pedro, junto con su hermano Andrés y Felipe y Natanael, fue invitado por Jesús, conoció a María, madre de Jesús, y a Simón, Santiago y Tadeo, primos de Jesús, y presenció el milagro del agua convertida en vino. Pedro regresó a su casa en Cafarnaún e invitó a quedarse con él a Jesús y a su madre María. Al llegar encontró que su suegra, que vivía en su casa, estaba con fiebre. Jesús se inclinó sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la abandonó. Ella se levantó y se puso a servirles. Pedro y su hermano Andrés, y Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, continuaron con sus actividades como pescadores hasta el día que Jesús, pasando por la orilla del mar de Galilea, les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Pedro era un hombre muy impulsivo, pero de gran corazón, y amaba a su maestro Jesús. Cuando él le dice que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, y que le matarían y resucitaría al tercer día, Pedro se lo lleva aparte a Jesús y le dice: ni se te ocurra, Señor, y recibe un regaño de Jesús. Solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Cuando ve a Jesús caminando sobre las aguas, él también quiere hacerlo, pero le entra miedo y pierde su fe, y empieza a hundirse. Le grita a Jesús: Señor, sálvame. Jesús, dentro del círculo de los 12 apóstoles, tiene un pequeño grupo de sus más íntimos: Pedro, Santiago y su hermano Juan.
Los escoge para transfigurarse delante de ellos y mostrarse en toda su gloria divina, y también para que en el huerto de Getsemaní contemplaran durante su oración su agonía y sufrimiento humano. Pedro fue el que se adelantó a los demás apóstoles al declarar que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: Bienaventurado eres, Simón Bar-Jona, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al final de la última cena, Jesús le profetiza a Pedro que lo abandonaría. Le dice: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y también le dice: y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y efectivamente, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús, y lleno de lágrimas y de arrepentimiento, le pidió perdón. Cuando Jesús fue apresado y crucificado, Pedro, al igual que los otros discípulos, excepto Juan, se escondió por miedo a los judíos. Sin embargo, Jesús sabía que Pedro lo amaba y que sería la piedra sobre la cual edificaría su iglesia. Y por eso fue el primero de los apóstoles al que se le apareció resucitado. Jesús resucitado se aparece a los apóstoles a orilla del mar de Galilea y le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le responde: sí te amo. 3 veces le hizo Jesús la misma pregunta a Pedro, y 3 veces Pedro le respondió: sí te amo. De esta forma Jesús le estaba diciendo a Pedro que sus 3 negaciones quedaban perdonadas. Y Jesús, a cada una de estas manifestaciones de amor de Pedro, le ordenaba: apacienta mis ovejas. Esta encomienda de Jesús manifestaba en forma clara el papel que tendría Pedro como vicario suyo, pues al Jesús ascender a los cielos, Pedro estaría actuando en su nombre, apacentando las ovejas del Señor. Cuando después de la ascensión a los cielos del Señor Jesús, los apóstoles estaban escondidos en el cenáculo por miedo de los judíos, Pedro empieza a ejercer su ministerio de cabeza de los apóstoles, al indicarles que había que sustituir dentro del grupo de los 12 a Judas Iscariote, que al traicionar a Jesús se había suicidado. Y así los apóstoles escogen a Matías. También al recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, él fue quien, encabezando a los demás apóstoles y frente a la multitud que se había reunido, inspirado por el Espíritu Santo, les echa en cara que hayan permitido la muerte de Jesús y los invita a arrepentirse y ser bautizados. Pedro recorría los lugares predicando la buena nueva, y luego fue a Jope, un puerto en el mar Mediterráneo, y luego a Cesarea, y de ahí luego fue a Antioquía, dejando a la iglesia en Jerusalén al cuidado de Santiago el Menor, el primo de Jesús. Después de Antioquía, donde deja a cargo de la iglesia a Evodio, fue a Roma, donde estuvo durante 25 años. Santiago y Evodio fueron de los primeros obispos de la iglesia. Obispo en griego, episcopo, significa supervisor. Cuenta la tradición piadosa que cuando arreciaba la persecución de Nerón, él salía de Roma por la vía Apia, cuando vio a Jesús que venía hacia Roma, y Pedro le pregunta: Domine, cui vadis, que significa: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contesta: a ser crucificado de nuevo. Ante este reproche regresó a Roma, y tiempo después fue aprehendido por los soldados romanos y crucificado, cabeza abajo, a petición suya, pues no se consideraba digno de morir como había muerto su maestro. Se estima que al morir tenía 67 años y fue enterrado cerca del circo de Nerón, donde fue crucificado, en la falda de una colina, la colina Vaticana, donde ahora se encuentra la Basílica de San Pedro. Y la tumba de San Pedro, redescubierta en 1968 en el papado de Paulo VI,
está precisamente bajo el altar papal de la basílica. Amigos, para sus preguntas sobre fe y religión, les dejo el enlace en la descripción del video. Si les gustó el video, les pido lo compartan. Mientras tanto, les deseo paz